Hola, y estamos llegando a la clausura, estamos llegando al cierre, pero no es un cierre cualquiera, es un cierre con broche de oro, porque tenemos acá a nuestros ponentes, personas de gran calidad profesional, pero sobre todo de gran calidad humana, que nos han estado acompañando el día de ayer, el día de hoy. Y tenemos como moderadora la persona que va a ayudarnos a darle un cierre teórico, un cierre pedagógico a nuestro evento. Tenemos como moderadora a la doctora Alba Ramírez Villatoro. Alba Ramírez es analista transaccional certificada por el International Board of Certification con sede en San Francisco, Estados Unidos, miembro activo en International Transactional Analysis Association y miembro activo de la Asociación de Análisis Transaccional en Zaragoza, España. Se me sale mejor el español que en inglés, evidentemente, ¿no? Es doctora en psicología, egresada de la Universidad de Baja California, campus en Tepic. Es maestra en docencia e innovación educativa por parte de la Universidad Tecnológica de México. Es licenciada en psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, hipnoterapeuta y tanatóloga, con más de 15 años de experiencia docente como psicoterapeuta con enfoque humanista y constructivista. Además, la doctora Alba imparte clases y sesiones de supervisión clínica. Ha publicado 3 libros con enfoque en comunicación asertiva, desarrollo humano con Editores Mexicanos Unidos S.A. y actualmente promueve su última obra literaria en coautoría titulada El buen líder por su casa empieza. El buen líder por su casa empieza. Un libro que por ese nombre ya me cautivó. Después nos dices cómo hacemos para conseguirlo. Claro Está que sí. bajo el sello, está bajo el sello de la nueva imagen que tiene como objetivo principal brindar herramientas para propiciar el bienestar de uno mismo y en los hijos, los estudiantes y los diferentes equipos de trabajo a través de la comunicación asertiva. Actualmente, la doctora Alba ha incursionado en la difusión masiva de temas de psicología y desarrollo humano a través de su programa de radio por internet titulado Bienestar en Conciencia, que se transmite en vivo los viernes a las 10 de la mañana en promoestereo.com y de su canal en YouTube Bienestar Consciente. O sea que después de hoy todos también vamos a seguir a la doctora Alba. Doctora Alba y queridos ponentes, los dejo entonces en uso del micrófono. Que estén muy bien. Doctor Santiago, muchas gracias por esta presentación y por permitirme compartir con mis colegas este espacio en el que me siento muy honrada de participar, el tercer simposio mundial RAITSE de reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID-19. Y bueno, pues se han abarcado una cantidad de temas muy importantes, fundamentales, para poder reconstruir todo este tejido que se relaciona con la parte económica, tanto familiar, individual, empresarial, y también con la parte laboral, incluyendo acceso al trabajo, recuperar relaciones laborales después del desempleo o de esta crisis de salud. Y bueno, pues hoy más que nunca se requieren de estrategias eficaces, eficientes, meditadas y conscientes para poder hacer esta reconstrucción y esta reactivación tan necesaria en cada uno de los países. Y hablando de ello, me causa mucho orgullo estar en este evento en el cual participan personas muy, muy preparadas, expertos muy reconocidos en diferentes partes del mundo. Tenemos exponentes de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Egipto, de España, a quienes no tengo más que agradecerles infinitamente todo lo que han aportado estos 2 días, tanto a mí como a todos los participantes de este simposio. Y bueno, para comenzar vamos a platicar con el ingeniero Rubén Díaz, que me hace el honor de acompañarnos en esta ocasión y a quien le extiendo un gran saludo y al mismo tiempo pues agradecer todo esto que nos comentaba sobre lo que es la reingeniería, esta nueva concepción de reingeniería que no se dedica a simplemente hacer ajustes o reajustes o a considerar hacer recortes o enmiendas, sino una reingeniería consciente en la que se da todo un proceso de gestión de alto nivel
que implica un proceso de cambio y que, bueno, en la que participan diferentes fuerzas, entre ellas el darse cuenta que el cambio es importante. Y me gustaría preguntarte, ingeniero, ¿cuáles serían tus recomendaciones desde esta parte de la reingeniería para la reactivación laboral? Bien, buenas tardes, saludos a todo el mundo. Gracias por la pregunta. Prácticamente tenemos que tomar la conciencia de que efectivamente hay una situación que está generando cambios. Anteriormente no nos hacíamos, ni siquiera visualizábamos la dimensión de lo que era esta situación. Y ahora estamos tratando de que por necesidad estamos tratando de gestar ese cambio. La recomendación para poder gestar estos cambios, pues es ver cuáles son las necesidades básicas. Y definitivamente creo que una de ellas es la de entrada, la subsistencia, la permanencia del ser humano en lo que es este mundo. Y necesitamos ser muy flexibles y tolerantes para poder entramar todo lo que es la gestión del cambio. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores para poder aportar ideas. Y por supuesto, respetar las ideas de otros. Aquí, por ejemplo, en México lo vemos que muchas veces por cuestiones, restricciones políticas, hay ciertas limitaciones incluso para los comerciantes, etcétera. Pues gracias a esa restricción, a ese quiebre que se está gestando, se han creado nuevas formas de vender, de estar en contacto con los clientes. Y creo que es esa parte, esa necesidad básica de querer seguir en contacto y de querer seguir teniendo ingresos. Esta es fundamental para poder establecer estos cambios. Es correcto. Pues, ingeniero, muchas gracias. Creo que nos llevamos esto como apunte en lo personal. Yo, creatividad, flexibilidad y tolerancia es lo que necesitamos en el mundo empresarial y en el mundo personal para poder subsistir en la crisis y posterior a la crisis. Muchísimas gracias por tu aportación, ingeniero. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Elizabeth Islas, que nos acompaña desde Egipto y quien nos presentó un tema de lo más importante que tiene que ver con esta dimensión muy humana de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales que acompañan todo el tiempo el comportamiento humano, que son la esencia de la conducta, porque al final sabemos que la conducta motivada se origina en el poder estar o dirigirnos hacia un momento dado, hacia un lugar, el realizar alguna actividad. Y bueno, pues las circunstancias vividas en los últimos meses, pues han replanteado la forma en que hacemos esta convivencia, en la que nos ponemos en contacto con nuestra familia, en la que establecemos incluso nuevos lazos. Muchos de nosotros nos hemos conocido en este periodo de la pandemia a través de las redes sociales, como decía el ingeniero hace un momento, por construir salidas y caminos distintos y nuevos ante una situación pues de crisis, de emergencia. Entonces, la doctora Elizabeth puso sobre la mesa este gran tema sobre cómo son las relaciones a partir de esta contingencia y cómo se debe reconstruir esta situación posterior a la pandemia. Y me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo impactaría el desarrollo de las habilidades socioemocionales la reactivación financiera y laboral? Sí, claro que sí, doctora Alba, buenas tardes. Perdón, buenas noches aquí. Gracias y felicidades a todos. Y bueno, es muy importante lo que mencionas, como bien lo platicamos el día de ayer. Las relaciones interpersonales a partir de todo esto que nosotros estamos viviendo en este momento van a cambiar definitivamente, pero es muy importante tomar en cuenta que esto no va a cambiar si nosotros primero no cambiamos. Necesitamos retomar nuestra actitud, necesitamos retomar nuestros valores, tener empatía con todas las personas que nos rodean en las diferentes esferas que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, a partir de eso nosotros podemos ver realmente una mejora en todos los aspectos sociales, económicos, laborales, familiares. Porque de lo contrario, si nosotros seguimos con una actitud apática, con
hecho de primero yo, después yo y siempre yo, no va a funcionar. Yo creo que esto es muy importante. Tenemos que hacerlo. Todo esto que está pasando, yo creo que tiene un porqué. Yo creo que es momento de que el ser humano en este momento reconsidere su situación, reconsidere su actuar, tenga más sentimiento humano hacia todas las personas y que entre todos se puedan dar la mano. Y de esa manera la economía va a funcionar. Pero insisto, tenemos que estar sanos mental, psicológicamente, emocionalmente. Tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de mejorar. Si nosotros logramos identificar las debilidades que tenemos, podremos mejorar mucho y de esa manera por tratar de apoyar a las demás personas en que puedan hacerlo y podamos hacer de esto una ciudad mejor, un estado mejor, un país mejor y un mundo mejor. Pero como bien lo mencionaba el doctor en el punto anterior, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Así es, doctora. ¿Y tendrías alguna recomendación para poder hacer uso más de esta parte, pues, de autoconciencia, para considerar el propio actuar y tal vez menos competencia egoísta, ¿no? Como a ver quién hace más y quién gana más, sino más bien en una colaboración? ¿Tienes alguna recomendación particular que nos quieras compartir? Sí, claro que sí, lo mencionábamos el día de ayer. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, darnos cuenta cómo somos realmente, porque desafortunadamente la mayoría de las personas damos una cara que no es. Incluso muchas veces a nosotros mismos nos engañamos. Tenemos que empezar por esa parte de la honestidad hacia nosotros mismos. Y una vez que nosotros hayamos encontrado nuestras debilidades, las cosas que tenemos que cambiar o mejorar, eso poco a poco nos va a ir haciendo mejor persona. Y de esa manera vamos a poder actuar de una mejor manera con los demás. Pero bueno, el paso número 1 es la honestidad con uno mismo. Sí, sin duda, coincido contigo. La conciencia y la honestidad, pues son estos dos conceptos a los que vamos a apelar ahora para ser mejores. Como tú dices, no podemos salir así, podemos quedarnos haciendo lo mismo. Tenemos que ser mejores después de esto. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Y bueno, pues precisamente parte de estos grandiosos temas que se trataron es uno para la reactivación financiera y laboral con respecto a la generación de empresas y emprendimientos. Muchas veces nos enfocamos solo a la parte individual, a la parte de persona, pero las personas o las empresas están creadas por cada una de estas personas. Al final, todos somos sistemas que nos influimos el uno al otro, incluimos uno en el otro, es decir, este feedback entre las personas y las empresas es una continuidad. Entonces, para hablar de esta generación de empresas y emprendimientos, tenemos al doctor Carlos Arboleda, que nos acompaña de Colombia, y precisamente él nos hablaba de estas etapas que se requieren en un emprendimiento y que entre otros aspectos pues son importantes la motivación, la psicología, el análisis y que, bueno, pues una empresa al final debe de supervivir y crecer. Entonces, me gustaría preguntarte con esto de que nos recomendabas el día de ayer de mantener una mentalidad emprendedora que tenga como objetivos la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento. Doctor, ¿qué aspectos dirías tú que son indispensables para diseñar un plan de carrera empresarial que permita esa transición que propones, integral y motivada? El doctor Carlos Arboleda ha tenido un problema de conexión. Estaba con nosotros, pero ha tenido que caerse de la red. Así que yo creo que podríamos continuar con el siguiente. Sí, recomiendo que continuemos de pronto en la misma línea. Podría ser con algunos de los compañeros administrativos, mientras que Carlos, que me acaba de escribir, dice que tratará de conectarse nuevamente. Ah, ok. Y le comento a la audiencia que como no los puedo ver yo en la cámara mientras estoy con la presentación, por eso no sabía, pero bueno, continuamos entonces con la licenciada Marisabel Puente, que nos acompaña desde Ecuador. Si me pueden confirmar si es
Sí, ahora a lo mejor. Parece ser. Sí está, ¿eh? Mire. Pero tiene el Hola, ¿me escuchan? ¿Estoy ahí? Hola, Oh, Marisa. Hola, qué gusto, muy buenas tardes, gente. Un gusto saludarlos desde aquí, un cordial saludo desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo estamos? Mil Gracias. disculpas por el retraso en conexión, acabo de salir de una consulta. Así que para mí es un gusto y un honor estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues Isabel, tocaste un tema que ha sido un común denominador en algunos puntos, pero que cada uno con sus diferencias ha planteado puntos muy precisos e importantes para la reactivación financiera y laboral en tiempos del COVID y posterior al COVID. Tú hablabas de un liderazgo productivo y efectivo que requiere de carácter, carisma, compromiso, comunicación efectiva, también requiere de ser flexible, de ser resiliente y más que nunca esto se pone a prueba y también con una capacidad importante para gestionar las propias emociones. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo podríamos desarrollar el liderazgo más adecuado para resolver esta crisis con eficacia? Bueno, creo que todo este programa que he estado con mucha atención siguiéndolo paso a paso, ha venido con mucha conexión, ¿no? Y cada compañero dio un punto de vista puntual y concreto. Estamos en un tiempo, la crisis no la creó el virus. Lo que hizo el virus es acelerarla. La crisis es cuando los modelos de negocio implotan. ¿Y por qué implotan? Por la capacidad y el manejo del liderazgo. Yo les hablaba de un estilo de liderazgo que se estaba usando. Y como comentaban la mayoría de los compañeros, el liderazgo es básicamente la tarea de un líder, como lo dice Henry Kissinger, es llevar a la gente desde donde están hasta donde nunca han estado. Y eso es justamente la frase que yo quiero dejar ahora en este simposio, que es llevar a la gente a donde nunca ha estado, desarrollando las cualidades, desarrollando aptitudes como el carácter, la disciplina. El liderazgo, como lo manifesté en el día de ayer, es la suma de tus hábitos, es lo que tú realizas día a día, es esa capacidad que tú tienes de adaptarte, de la flexibilidad y de generar ese cambio interno para con tu ejemplo poder motivar e inspirar, tocar, mover, inspirar al mayor número de personas posibles. Muy bien, tú me comentas, bueno, nos comentas, el ejemplo es el que puede llegar a tocar, a mover, a inspirar. Y básicamente eso es lo que necesita tener consciente el líder cuando va a impulsar un equipo de trabajo, cuando va a impulsar un proyecto nuevo. Y justo en estos modelos de negocio que se están replanteando cómo recomenzar o ir comenzando en esta transición después de la crisis o durante la crisis, pues hablabas también de algunos pasos que habría que tomar en cuenta para poder resurgir y tener más elementos financieros que nos apoyen para resurgir. Nos abrieron las puertas de un momento a otro a un entorno que nosotros llamamos como desconocido, pero si nosotros empezamos a ver años atrás la historia, la humanidad también ha pasado por otras pandemias y cómo salieron de esto, ¿no? Entonces, evidentemente hay una nueva normalidad y con ella la necesidad imperante de desarrollar nuevas competencias, ¿no? Y las nuevas competencias son justamente lo que hemos estado desarrollando este simposio para establecer esas nuevas habilidades, para empezar a desarrollar esas habilidades y trabajar en el activo más importante que tienes, que es tu mente, tu vida. Muy bien, pues a desarrollar esas competencias que son este nuevo capital. Y bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Isabel, de verdad ha sido un tema fabuloso, cómo lo has manejado y el entusiasmo con lo... Muchas gracias. Quisiera agradecer a toda la gente que ha empezado a escribir, se han contactado de universidades. Les agradezco mucho todos esos comentarios. Realmente ha sido un honor para mí compartir este espacio con grandes, con gigantes. Definitivamente cada uno de los ponentes, una trayectoria impresionante. Mis respetos, mi admiración y sobre todo por esa calidad humana de estar en servicio. Así que muchísimas gracias por darme la apertura a este espacio y los llevo a todos en mi corazón. Gracias. Bien, pues está la doctora Estela Vallejo, ¿verdad? Sí, aquí estoy.
Gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Y bueno, pues tú nos platicabas sobre finanzas empresariales y reactivación económica, que es una parte medular precisamente de este simposio. Como comentabas el ciclo económico y el impacto que ha tenido este COVID-19 en este ciclo y la reactivación económica, que va a requerir de empresarios, y eso me llamó mucho la atención, de empresarios que busquen el cambio, ya no nada más que se adapten a él, sino buscarlo y responder a las crisis como un gran momento de oportunidad. Desde este punto de vista y desde tu experiencia, ¿nos podrías compartir o ampliar cuál sería tu recomendación para los líderes de medianas y pequeñas empresas que vieron tal vez sus proyectos y sus sueños disminuidos o quebrados con esta situación de crisis mundial? ¿Qué podrías recomendarles? Sí, bueno, primero quiero darle las gracias a María Isabel por las palabras que nos acaba de dar todos los compañeros panelistas y a mí. De verdad, gracias. Y al contrario, ha sido un honor compartir con ella y con los que están aquí presentes y los que no pudieron conectarse en este momento. Y en cuanto a tu pregunta, doctora, sí, efectivamente creo que como empresarios tenemos que mirar un poco más allá, mirar ese océano azul tal vez, donde podamos construir, crear nuevas formas de llegar al consumidor. Yo lo decía en la mañana, como consumidores, pues tenemos una escala de necesidades que cubrir y en la medida que vamos ascendiendo en esa pirámide, pues vamos consumiendo, pero también los empresarios estamos obligados a mirar un poco más allá, darle nuevas formas de comunicación, comunicarle de diferentes formas a ese consumidor potencial que aquí estamos, que tenemos unos productos y servicios nuevos o iguales, mejorados, pero con diferentes formas de hacérselos llegar. Yo les decía, la digitalización definitivamente nos alcanzó a todos. Entonces, ahora es el empresario y desde esa mirada donde debemos pensar cómo hacerle llegar al consumidor eso que él necesita sin que el consumidor tenga que cambiar esta nueva forma de consumir. Así es, me parece que esto que dices es crucial, construir y crear nuevas formas de llegar al consumidor. Me parece que es una de esas también como tareas que nos dejas para quienes lideran una empresa, quienes empezaban este proyecto y tal vez es momento de rediseñarlo, generando productos y servicios nuevos y mejorados, como bien lo comentas, y encontrar nuevas formas de hacérselos llegar al consumidor. ¿Algo más que te gustaría agregar de esta parte? Bueno, sí. Y en la parte financiera, como le mencionaba, sí, hace un rato, bueno, en la mañana, efectivamente ninguno de los que estamos aquí compartiendo lo que cada quien tiene de experiencia, venimos a dar recomendaciones, sino simplemente a mostrar diferentes caminos y desde la parte financiera especialmente, que es la que hoy les venía a conversar, ¿qué puede hacer el empresario o el microempresario para poder mantener esa liquidez, una estructura de costos sana y poder invertir hacia mediano o largo plazo? Creo que presenté diferentes alternativas, diferentes opciones y cada quien desde sus competencias y capacidades sabrá analizar hacia qué vertiente fluir para alcanzar esas metas de corto, mediano y largo plazo. Así es, doctora. Bueno, finalmente las recomendaciones ahí están, ¿no? Como se recomienda un libro, como se recomienda un autor, como se recomiendan estrategias y es decisión de cada persona ya tomarlas y ejecutarlas de acuerdo a sus recursos, como bien lo dice. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues a continuación también tenemos al doctor Julián Cardona presente. Sí, acá estoy. Muchas gracias. No, gracias a usted. Usted nos presentaba el tema de nuevas tendencias del comercio internacional y comentaba que con el fin de adaptarnos a las nuevas dinámicas exigidas por los mercados,
sobre todo en este periodo en donde también el crecimiento económico de los países se ve obligado a reinventarse formas, cambiando costumbres, relacionarse de formas distintas. Vale la pena preguntarse cuáles podrían ser las nuevas tendencias de negociación internacional. ¿Usted podría profundizar un poco, pero de manera resumida, en este punto, cómo pueden ser estas nuevas tendencias de negociación internacional que atiendan estas nuevas necesidades debido a la pandemia? Bueno, buenas tardes a todos. Igual que la doctora Estela Vallejo, también que nos hablaba acerca ahora de reinventarnos como país, dentro también de lo que es, digamos, el comercio electrónico. Asimismo, en el comercio internacional también existe una reinvención a través del comercio electrónico, y es justamente entrar en esa dinámica de generar nuevas normativas como tal, para poder identificar cuáles son a nivel de país y con las tecnologías de la información que cada país cuente, precisamente para poder hacer llegar esos productos de importación y exportación a los consumidores finales, a los clientes finales, también de manera electrónica. Incluso ahora es lo que estamos viendo y estamos precisamente a través de la pandemia, y no solamente de la pandemia, sino antes, que nosotros ya estamos siendo consumidores de ese comercio electrónico, porque estamos comprando en diferentes plataformas, y eso hace parte de los negocios internacionales. O sea, nosotros compramos y consumimos directamente a esas plataformas y pagamos en moneda extranjera. Entonces, consideraría que uno de esos factores es reinventarnos en el comercio electrónico, precisamente para volver a generar esa dinámica de comercio internacional que tanto necesitan los países y que en últimas son generadores de riqueza a nivel interno. Ok, entonces la dinámica de comercio internacional debe, digamos, valorar estas nuevas normativas, como lo comenta, y hacer uso y aprovechar, me parece, el comercio electrónico como una fuente más para rehacerse, para reactivarse financiera y laboralmente en estos. Así es. ¿Hay algo más que le gustaría agregar con respecto a este punto? Sí, adicional a ese comercio electrónico también considero, y me parece volver importante resaltar, es los aspectos culturales, que básicamente debemos de empezar a derribar esos muros que muchas veces nosotros mismos creamos a nivel cultural, y sobre todo también, que me parece muy importante, el concepto de economía verde. Volver otra vez justamente a esta nueva normatividad, a esta nueva normalización, por llamarlo de alguna forma, pero siempre atendiendo esa economía verde, o sea, esa economía sana, porque ya sabemos que el efecto invernadero de una u otra forma nos está también matando como sociedad, como planeta. Y creo que el comercio internacional tiene mucho que aportar en esa reducción del efecto de gas invernadero, precisamente para que la economía sea fuerte y sea estable. Qué buena idea, más bien qué buen planteamiento, porque que el nuevo comercio o las nuevas formas de reorganizar esta parte de la negociación internacional tengan un impacto en el ambiente, pues es algo que ya no es una opción, sino una necesidad para todos, para todo el mundo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Estas ideas que realmente pues suman y que nos ponen también pues una situación en esta mesa, ¿no? La cuestión ambiental. Me gustaría saber si, bueno, está por supuesto el doctor José Luis Castaño de España. Bienvenido a esta sesión de cierre. Y usted nos comparte de manera pues muy especial, muy en su estilo, en una cuestión muy relevante y realmente extraordinaria, el uso de la tecnología y las redes sociales en el nuevo marketing.
y me gusta cuando se ve que alguien realmente pues es un ejemplo exacto de lo que quiere decir, porque lo aplica en carne propia, decimos en México en carne viva, ¿no? ¿Cuál sería, doctor, la contribución más importante de la tecnología y las redes sociales en esta reactivación financiera y laboral? Bueno, sobre todo si nos centramos en la idea de gestionar ese marketing, ese departamento de marketing dentro de mi empresa, la aportación principal tiene, sobre todo de las redes sociales, es que actúa de dos formas. Por un lado, las redes sociales están o nos sirven para asentar o utilizar la globalización que tenemos del mercado, ¿de acuerdo? Para poder llegar de una forma global a todas partes. Además, esas redes sociales y con el análisis que se viene haciendo del Big Data y de las diferentes acciones que los usuarios de las redes sociales vienen haciendo, me permite a mí como empresa el poder localizar o gestionar la localización de mis productos, de mis campañas de marketing de una forma mucho más precisa, puesto que vamos a tener la capacidad como empresa, contratando los servicios y utilizando las herramientas apropiadas, por supuesto, de focalizar nuestros productos en el grupo de personas, que bien será por el trabajo que realicen o por la edad en la que estén, etcétera, etcétera. Vamos a enviar directamente esa publicidad directamente a los grupos de personas que nosotros queremos. Eso a nivel de empresa. Sí que es cierto que también al mismo tiempo estas redes sociales y esta globalización ha hecho o está ocasionando una pérdida de los localismos a nivel social. De tal forma que cada vez, yo pongo un ejemplo muy práctico y que digo muchas veces, cuando te mueves por cualquier país de Europa, eso te ocurre ahora mismo ya, y es que da igual donde vayas, que vas a encontrar el mismo restaurante en Madrid que en Berlín. Con lo cual, estamos perdiendo esa sensación de localismo, ¿no? de cosa más local. Lo cual incluso a nivel empresarial facilita la gestión de esas campañas de marketing para poder llegar de una forma más fácil, sin tener que personalizar tanto, sin tener que localizar tanto las campañas. Basta con traducir al idioma correspondiente del país en el que te encuentras y prácticamente cualquier campaña de marketing se adapta perfectamente, con sus salvedades, por supuesto. Claro, entonces las redes sociales permiten sí esta globalización, pero al mismo tiempo la focalización de productos, lo que es muy importante para mantener también una cuestión local, pero al mismo tiempo pues un intercambio intercultural y plural, ¿no? Y polivalente, me parece. ¿Hay alguna situación que usted considere puntual para poder tomar en cuenta en cuanto al uso de la tecnología en la reactivación financiera? Lo que yo tengo claro es que el uso de la tecnología es un elemento que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que vino para quedarse, que va a continuar. Y lo que sí que es cierto es que con esta crisis lo que va a ocurrir es que cuando volvamos a esta supuesta nueva normalidad o reactivación, vamos a ver cómo todas las empresas que por diferentes circunstancias habían parado o paralizado su producción o van a intentar volver a la normalidad, vamos a ver cómo solamente en un breve tiempo, yo estoy segurísimo de eso, solo aquellas que tengan claro que tienen que cambiar su mindset, que tienen que cambiar y adaptarse a una utilización de la tecnología de forma propicia y apropiada, solo esas serán las que podrán continuar en un futuro no muy lejano, en un futuro próximo, continuar con su sistema de actuación. Porque está claro que, y lo decía antes en la ponencia, lo que ha supuesto esta crisis, esta disrupción provocada por el COVID, es una aceleración total del cambio de modelo a un modelo digital, a un modelo de producción digital. Esas previsiones que hacía, por ejemplo, la OCDE de que el 14% de los trabajos iban a desaparecer, yo estoy seguro que eso, o esas previsiones que estaban a un medio plazo, lo que hemos hecho ahora es acelerarlas. Y sobre todo las hemos acelerado porque la sociedad se ha concienciado y, digámoslo así, ha asumido muchísimas cosas. Ha asumido el no salir de su casa, ha asumido el no moverse por necesidad y ha asumido también el que la tecnología va a modificar cosas. Entonces ya se han dado los primeros pasos de asunción por parte social, con lo cual ese siguiente paso de digitalización del sistema laboral va a resultar mucho más fácil.
Exacto, y me parece que requiere de un proceso de aprendizaje que ahora se requiere más acelerado. Como dices, ya lo traíamos como ya se implementaba la tecnología en las empresas, ya tiene tiempo atrás, pero ahora quienes no habían entrado a este círculo tendrán que entrar o ya están en ello. Muy bien. Exactamente. 10 minutos, doctora Alba. Gracias. Posteriormente tenemos a el doctor Alfredo Rocha, ¿está presente? Sí, está presente, doctor Alfredo. Gracias, doctor Alfredo, de Emprendimientos y Finanzas. Aprender desde la familia, una interesante ponencia en donde, bueno, nos puntualiza que ganar dinero con honestidad, administrarlo bien, inculcar en nuestras generaciones, en nuestras familias, la cultura del ahorro y distinguir entre propiedades y lujos para ganarse esto, lo que se desea con dignidad es prioridad para esta reactivación financiera. ¿Qué podría aportar a manera de conclusión a los padres y madres de familia para reactivar sus propias empresas familiares durante y después de esta situación de crisis? Bueno, yo quiero aportar aquí un elemento que me parece fundamental. No es que yo reniegue de la forma en que hasta ahora hemos venido haciendo educación. Por lo menos creo que ha pasado, ojalá que decimos que el COVID sea un punto de inflexión para nosotros. Tengo la sensación de que hemos venido educando en la idea de que las personas que estudian para desarrollar actividades a favor de otros. Yo he leído por ahí un mensaje que dice que el que trabaja a otros, para decirlo despacio, en voz baja, vuelve rico a otros. Y de ahí es que no hace mucho aquí salió un artículo en una revista económica de un diario que decía, por ejemplo, que los agropecuarios, que son dueños de tierras ganaderas y agrícolas, estaban muy preocupados del futuro de la dote, que quiere decir de lo que ellos estaban haciendo, porque veían que sus hijos, entre comillas, lamentablemente, estaban adoptando a estudiar carreras que nada que ver con que se hicieran cargo de las empresas que ellos tenían. Entonces, lo que proponía es justo que sea algo que se aplique de inmediato a su entorno, ¿cierto? Claro, porque si nosotros con la enseñanza, por eso que decía, si nosotros con la enseñanza no los volvemos a los estudiantes a su propio entorno familiar, aquellos, por eso que le decía, yo planteaba en la ponencia, decía, le hemos pedido a nuestros alumnos que vayan pensando ellos qué hacen hoy en día frente al COVID y de aquí para adelante, porque se sabe que va a haber una recesión, va a haber problemas económicos, porque no creo que haya que ser mago para no adivinar eso, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pueden hacer ellos para aportar a buscar más recursos para su familia? Entonces, y yo me pongo en la posición porque yo soy profesor de contabilidad. Entonces, si no llevo a mis alumnos a que los conceptos contables no lo empiecen a aplicar en su propia vivencia familiar, quiere decir que sigo enseñando contabilidad. Otro ejemplo, ¿cómo se entiende que nosotros, o los alumnos, perdón, doctora, los alumnos, se preparan para administrar caja de un banco y no llevan el registro de su dinero? Claro. O sea, se deben hacerlo. Entonces, esa es la medida exacta de que hemos venido educando para que lo que se aprenda sea a favor de terceros. Así es, doctor. Y yo le agradezco mucho que nos haya compartido estos ejemplos porque es, como dice usted, la medida en que podemos saber si realmente
estamos aprendiendo para que lo que esté en las aulas se aplique directamente en la vida y sea de utilidad para cada familia en esta reactivación financiera, como en estos ejemplos que también nos puso. Muchísimas gracias. Y yo sé que da el tema para mucho más tiempo, pero bueno, pues es momento de presentar a nuestro último ponente en su conclusión, el doctor Isaac Esquilín, que nos acompaña de Puerto Rico con el tema de neuroliderazgo y todo esto que nos explicó de manera muy elocuente y muy clara sobre cómo la corteza cerebral es responsable de muchas funciones que hacen que un líder tenga la habilidad efectiva de liderazgo, que el liderazgo es influencia, conexión, emoción y relaciones, que quedó muy, muy claro. Y me gustaría preguntarte para cerrar, ¿de qué forma el salario emocional ayuda a reactivar las finanzas y la actividad laboral? En todas las fases te explico algo de la siguiente manera y con este ejemplo. Cuando un individuo, un ser humano, tiene la capacidad intrínseca, interior, de poder aportar más allá que simplemente recibir un salario monetario, entonces estás a punto de convertir un empleado a simplemente a una persona que se convierte en un emprendedor y se siente parte, no como empleado, se siente parte más bien del activo de la empresa. Y es muy distinto. Hoy en día las empresas no quieren tener empleados. He tenido la oportunidad de asesorar en Harvard University, MIT, Google, grandes compañías en Estados Unidos, y la virtud que han tenido es que cambian el chip de empleados a emprendedores dentro de la empresa y comparten los activos con ellos. Así que cuando tú logras el salario emocional, llevarlo al nivel que la persona se sienta más que simplemente un empleado, llevarlo a ser parte del activo completo de una industria, de una empresa, el juego va a cambiar. Porque automáticamente la productividad va a aumentar porque se va a sentir parte de, no usado por él. Parte de, no usado por él. Así que cuando el ser humano se siente usado, el nivel de productividad es menos, pero cuando se siente que es parte de, totalmente la psicología cambia. Por supuesto, cuando se siente más humano, más involucrado. Muchas gracias. No nada más es una cosa que se usa para el rendimiento empresarial, sino que se siente valorado en su esencia. Te agradezco mucho, doctor Isaac, una exposición también muy interesante. Y pues finalizando ya con las conclusiones, pues la reingeniería es no hacer ajustes, sino rehacer desde procesos desde una perspectiva de gestión de alto nivel. Hoy más que nunca se requiere del desarrollo de competencias con un enfoque holístico. La pandemia modificó nuestra forma de pensar y sería incoherente pensar que vamos a actuar como lo hemos hecho todo el tiempo, porque ahora requerimos de una mentalidad emprendedora, de una mentalidad importante que necesitamos cuidar objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de tener un plan de carrera empresarial, como nos lo comentaba también uno de los ponentes, haciendo uso de un liderazgo productivo, efectivo, que requiere carisma, compromiso, flexibilidad, resiliencia y gestión de emociones. Un buen líder se caracteriza por poder buscar la renegociación, crear presupuesto, lo que puede posibilitar esta reactivación de la actividad laboral, de la situación económica y financiera, familiar e individual. El impacto del COVID, sin duda, nos pone el dedo en la llaga en esa necesidad de reactivar la economía de maneras distintas, respondiendo a los cambios, reinventando la forma de hacer negocios, y, por supuesto, considerando que la familia es una empresa, que es uno de los grandes puntos que nos hizo favor de compartir el ponente, ganando dinero con honestidad y al mismo tiempo en una cultura propositiva. También vimos que el líder debe tomar siempre en cuenta aspectos emocionales, morales y de valores con un impacto positivo, haciendo uso de las capacidades de su lóbulo prefrontal, el autocontrol, la toma de decisiones, el ser flexible y la metacognición, porque el liderazgo es conexión, emoción y relación. Y hagamos uso de esto último que nos decía el doctor Isaac sobre el salario emocional, que requiere de tratar a las personas como seres humanos completos, como en este enfoque holístico que decía hace un momento,
como seres humanos capaces de desarrollar cosas muy positivas y que, bueno, al final de todo esto, ser solidarios y poder estar juntos en esta salida, en esta reactivación de la economía y los entornos laborales, pues será imprescindible. Hasta aquí mi participación. Regreso la presentación para lo que tenga que comentarnos el doctor Santiago Restrepo. Adelante, Santiago. Muchas gracias, doctora Alba. Muchas gracias a todos mis queridos ponentes que están allí. En este momento, pues me siento muy contento, me siento muy satisfecho, me siento muy orgulloso por el trabajo de equipo tan grande que se ha hecho, por la cantidad de personas que han estado dando la cara en este evento el día de hoy y el día de ayer. Hoy estuvimos con la doctora Estela Trujillo, colombiana, vive en México, con el maestro Julián Mauricio Cardona Montoya de Colombia, con el maestro José Luis Castaño de España, con el maestro Alfredo Rocha Ávila de Bolivia, con el maestro Isaac Esquilín de Puerto Rico, con nuestra moderadora Alba Ramírez Villatoro de México. Ayer estuvimos con el ingeniero Rubén Díaz de México, con la doctora Margarita María Alonso Alonso de Cuba, aunque estaba en México, la doctora Aura María Vasco Ospina de Colombia, la doctora Elizabeth Islas León, que está en Egipto, desde Egipto, mexicana pero vive en Egipto, el maestro Carlos Arboleda desde Colombia, y nuestra muy querida amiga, la licenciada contadora, que me enteramos que era contadora pública, María Isabel Puente Reyes desde Ecuador. Y quien les habla, Santiago Restrepo Garizabal desde Colombia. Muchísimas gracias por todo, ha sido una maravilla estar acá. Gracias a la Universidad de Tijuana, que nos certificó este evento, que nos lo está certificando junto con RAITSE, la Red Académica Intercontinental, que lo está organizando. Es un evento organizado por la Universidad de Tijuana y por RAITSE, pero con el apoyo de muchas empresas que nos han estado acompañando permanentemente. Entre ellas tenemos ADTEC, tenemos el Talento Humano Emprendedor, tenemos LOCE, tenemos Fintes, bueno, y muchísimas otras, Smart Technology, de una manera muy especial a José Luis Castaño, que nos acompañó y nos dio todo el soporte, a la licenciada María Fernanda Agualotuña, nuestra vicepresidenta, que ha estado trabajando incansablemente antes, dando asesorías, consultorías. Mejor dicho, no voy a seguir agradeciendo porque nos quedamos acá mucho rato. Simplemente quiero, antes de terminar, recordarles que, por favor, esperen sus certificados y esperen sus memorias al correo electrónico que ustedes enviaron. Ahora, son más o menos 1.400, 1.500 certificados. Deben tener un poco de paciencia, más o menos en 2 semanas esperamos que ya todos lo hayan recibido. Sin embargo, si alguno no lo recibe, pueden perfectamente escribirnos al correo electrónico redacademicaintercontinental@gmail.com con sus datos y nosotros haremos lo posible por hacerles llegar su certificado. Estén también atentos a la publicación del libro que saldrá de este evento y a los muchos eventos y actividades que vamos a realizar. Recuerden también y por última vez que están invitados todos y todas a pertenecer a la red. Ya saben cómo hacerlo. Manden un correo electrónico donde adjunten una carta, donde expresen su deseo de pertenecer, adjunten su currículum y la junta, los certificados, soporte y la junta los analizará. Son todos muy bienvenidos. No sé si alguno de los miembros que están ahí, los ponentes y la doctora Fernanda, la licenciada Fernanda que nos está escuchando, si alguno desea dar unas palabras, compartir algo, este es el momento para hacerlo. José, alguno de los que están allí que quiera decir algo de despedida. Perdón, Santiago, doctor. Sí, sí. Bueno, yo deseo invitarlos. Nosotros para Bolivia estamos gestionando una serie de actividades académicas que son los sábados. Mañana tenemos la 5ª actividad académica internacional para Bolivia. En realidad, todos ustedes también nos han brindado su apoyo, así es que invitarlos a que participen de nuestras actividades de manera virtual. Hay un formulario para inscribirse, así es que permítanme que yo haga promoción de nuestro evento también aquí. Perdón, gracias.
Este espacio es suyo y es de todos los que estamos acá. Aquí los que estamos representamos, primero que todos nos representamos a nosotros mismos, pero también a diferentes instituciones. Entonces este espacio es de todos. Bueno, los invitamos a ser felices, a construir sociedad, a superar esta situación adversa que estamos viviendo. Estos 3 simposios, el primero versó sobre pedagogía y salud mental, el segundo sobre la reconstrucción del tejido social y este que estamos culminando sobre cómo reactivarnos económicamente, laboralmente a nivel de negocios. Un aplauso para todos, un abrazo para todos y que estén muy bien. Se les quiere. Hasta luego. Gracias, respeto. Saludos a todos. Gracias a todos. Un abrazo gigante.